Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, en referencia a el estilo y la conformación de las variables, sí hay varias anotaciones que hacer. Entonces, bueno, empecemos por ahí. Nosotros, en nuestro típico, en nuestra estructuración de la data típica que hemos venido haciendo, pues nosotros hemos constituido pues la matriz de datos, X que yo he llamado siempre, o el nombre que usted prefiera darle, eh, y la hemos visualizado, la hemos, digamos, conceptualizado eh, como, como la típica matriz o como, digamos, la típica hoja de cálculo, si usted quiere hablar en términos del Excel, donde tiene en las filas los individuos y en las columnas las variables. Entonces, lo que hemos dicho siempre es que esto es una matriz de n por p. Entonces, pues quisiera empezar, lo primero que quisiera decir es, claro, en las columnas nosotros tenemos las variables, pero las variables pueden ser de todo tipo. Es decir, podemos tener variables, podemos tener campos, así también se les dice, podemos tener características. En el lenguaje del Machine Learning utilizan mucho del aprendizaje automático, utilizan mucho la expresión features. Entonces, podemos tener campos, podemos tener características variables de todo tipo. Entre ellas, podemos tener, claro, variables qual y variables quanti. Eso es una posible distinción y ya hemos dicho varias aclaraciones al respecto en términos de la metodología de análisis. Pero dentro de las variables quanti, también hay como ciertas opciones, ciertos alcances. Sobre todo cuando tengo variables cuantitativas que hacen referencia a diferentes características y sobre todo que están medidas en diferentes escalas de medición, en diferentes unidades de medición, si se quiere. Entonces voy a ponerle aquí unidades de medición. Unidades de medición. Entonces, una de las primeras cosas, y esto es antes de discutir un poco el análisis, una de las primeras cosas que uno tiene que estar seguro y que uno tiene que, digamos, tener absolutamente claro y sin eso uno no puede dar ningún paso adicional, es entender bien las unidades de medición. Claro, en los ejemplos, en el par de ejemplos que hemos venido trabajando aquí en clase, y de hecho en uno que vamos a hacer mañana va a ocurrir lo mismo, no nos hemos enfrentado mucho al problema de lidiar con diferentes unidades de medición. ¿Por qué? Porque cuando estábamos trabajando con las calificaciones, bien anotaba Viviana ahorita que pues teníamos 7 variables, o sea, teníamos un caso multidimensional con p igual a 7, pero todas y cada una de esas variables estaba medida con exactamente la misma unidad, exactamente en la misma escala. Eran, al fin de cuentas, todas calificaciones, pero referentes a diversas áreas de estudio. Pero finalmente todas estaban entre 0 y 100, todas hacían como alusión al mismo procedimiento de medición. En este ejemplo del control y tratamiento que vamos a continuar de estudiar hoy, donde estamos haciendo la comparación de los grupos, pues finalmente también estamos trabajando con 6 características referentes a el engagement, el compromiso del comprador, el balance, el nivel de frustración, etcétera, etcétera. Pero todas estaban medidas en las mismas escalas, en la misma escala, en el mismo puntaje, porque básicamente se estaba cuantificando la activación de la zona del cerebro o la región cerebral que estaba relacionada con cada una de estas características. Entonces, hemos trabajado con 2 ejemplos donde no hemos tenido la dificultad de jugar como con las escalas, ¿no?
Y claro, una cosa que hay que tener mucho en cuenta porque va a llegar el punto donde ustedes van a jugar con bases de datos que tengan diferentes variables cuantitativas, pero como bien anotaba Viviana, una puede ser, no sé, digamos, voy a inventarme algo, a nivel macro en países, ¿no? Puedo tener el PIB medido en millones de dólares y puedo tener el Gini, que es un índice en puntos porcentuales. Entonces ahí hay como una disparidad hay una disparidad en eh, las unidades, ¿no? Una cosa es trabajar en puntos porcentuales con números entre 0 y 100% y la otra es trabajar en millones de dólares con cifras que pueden ser muy, muy, muy grandes. Entonces, lo primero es, antes de hacer cualquier cosa técnica de lo que sea, entienda bien las unidades, como conceptualmente, cualitativamente, entienda bien qué quiere decir cada uno de los números. Número uno, eso. Número dos, la idea, y de hecho lo hemos venido desarrollando así, pero no hemos enfatizado bastante al respecto, pues porque hemos tenido variables conmensurables. Conmensurables quiere decir que todas las unidades de medición son las mismas, ¿no? Hemos tenido dos bases de datos, una de calificaciones y una de puntajes de activación a nivel cerebral, eh, que están constituidas por variables conmensurables, variables que todas tienen exactamente las mismas unidades de medición. Pero, a pesar de que no hemos hecho énfasis en eso, nuestros métodos que hemos venido estudiando hasta ahora son robustos a las diferentes unidades. Me explico. Bueno, por ejemplo, el vector de promedios, ya sea muestral o poblacional, este es mi vector de promedios muestral o el vector de promedios poblacional, que es básicamente lo mismo, pero a nivel poblacional. Está medido, está cuantificado, está dado en las unidades de cada una de las columnas. Entonces, en los dos ejemplos pasados, este vector, que era un vector que estaba constituido por 7 entradas, por 7 dimensiones, cada dimensión tenía exactamente las mismas unidades de medición. Pues, ¿por qué? Porque todas eran calificaciones, porque todos eran puntajes. Cuando yo tengo variables que difieren en sus unidades de medición, o sea, que no son conmensurables, pues lo que hay que tener en cuenta es que cada una de estas entradas yo las puedo calcular los promedios por columnas, pero las unidades de medición son diferentes en cada una de las casillas. O sea que cuando yo vaya a hacer la interpretación, pues tengo que saber qué unidad de mediciones hay en cada una de las casillas. Ahora, por un lado eso, entonces, el vector de medias tiene en cuenta las unidades de medición. Ahora, después cuando nosotros calculamos, por ejemplo, el vector de la matriz de varianzas y covarianzas, ya sea muestral o ya sea poblacional, cuando nosotros estábamos calculando las variabilidades y propias de cada variable y las variabilidades conjuntas, aquí nuevamente tengo las unidades de medición, pero al cuadrado, ¿no? O cruzadas, o cruzadas. ¿Por qué cruzadas? Porque si estoy trabajando con la covarianza, con la variabilidad conjunta de dos variables, pues esa medida va a tener las unidades de medición de una y de la otra. Entonces, si tengo Gini y PIB, entonces la covarianza entre Gini y PIB va a estar dada en unidades de millones por puntos porcentuales. Ahora, ese número nosotros hemos dicho que nos da una indicación de si la relación es directa o inversa. Tiene unidades mixtas de medición. Las varianzas sí son unidades cuadráticas. Y por eso es que es importante dar el siguiente paso e ir sobre la matriz de correlación. La matriz de correlación que nosotros simbolizamos con R, no le hemos dado un símbolo poblacional a esta, simplemente la voy a anotar así como con la letra Rho negrilla, como a nivel poblacional. La matriz de correlación es inmune o es robusta a esas unidades de medición porque cuando yo calculo las correlaciones, básicamente es la covarianza dividido el producto de las desviaciones estándar. Las unidades de medición se cancelan y entonces únicamente tengo puntos porcentuales. O sea que
por lo menos en términos exploratorios, nuestra medida más robusta para no dejarnos influenciar por las unidades, por los problemas de conmensurabilidad, es la matriz de correlación. Y esta es la que usualmente uno interpreta precisamente por eso. Porque si yo tengo variables todas medidas en diferentes escalas o en diferentes unidades, pues esas unidades y esas escalas de alguna forma van a afectar las magnitudes, y entonces es bueno tener medidas que sean adimensionales, que sean relativas, o sea, que no tengan unidades de medición. La matriz de correlación es una de esas. Ahora, desde un punto, cuando empezamos a trabajar también la parte de las distancias, por ejemplo, nosotros trabajamos con la distancia euclidiana, sobre todo cuando estábamos hablando un poco de la conformación de los grupos. Teníamos la distancia euclidiana y trabajamos también con la distancia de Mahalanobis. Entonces, algo importante es que, claro, esta distancia euclidiana, básicamente lo que nos decía era, ubiquen el espacio los individuos, ubiquen el espacio los individuos y coja con el metro y mida cuál es la distancia entre los dos puntos. Evidentemente, esta distancia euclidiana está afectada o está involucrada directamente con las unidades de medición, porque en una característica, en un campo, yo puedo tener millones de dólares y en el otro puedo tener Gini, entonces puntos porcentuales. Entonces, claro, a pesar de que yo estoy cuantificando la longitud de la distancia entre los puntos, esos puntos están ubicados en un espacio donde, em, tengo las unidades de medición como referencia. Ahora, la distancia de Mahalanobis es un poquito más, ¿cómo se dice? Robusta, es un poco más, no se influencia por las unidades de medición, porque, bueno, simplemente le voy a dar la razón técnica. La distancia de Mahalanobis era como, yo cogía la información de un individuo, la comparaba por medio de una diferencia con la información del otro individuo, y todo esto lo ponderaba por la matriz de variabilidades conjuntas. Y bueno, aquí tenía que hacerle un transpuesto para que la operación tenga conformación y ya. Entonces, bueno, sin entrar en los detalles de la fórmula del álgebra lineal y de las matrices y los vectores y eso, mi punto es que esta distancia es más robusta, no es más robusta, no, es robusta a la influencia de las unidades de medición, porque estoy ponderando por la variabilidad conjunta. Es decir, cuando yo multiplico por esta matriz de variabilidades, lo que hago es eliminar las unidades de medición tal cual lo hacía con la matriz de correlación. Entonces, dentro de nuestra exploración de datos, si usted, digamos, quiere irse o quiere estar seguro de que sus unidades de medición no están afectadas o están robustas a esas cantidades, si es millones o puntos porcentuales o metros o lo que sea, pues puede trabajar con la matriz de correlación, y si quiere conformar los grupos, si quiere trabajar con distancias que no sean afectadas por las unidades de medición, puede trabajar con la distancia de Mahalanobis sin ningún problema. Por un lado eso. Entonces, el mensaje es, entienda muy bien cuáles son las unidades para poder hacer las interpretaciones, y si quiere en términos descriptivos ser robusto a la influencia de esas unidades de medición, trabaje con la matriz de correlación o con la distancia de Mahalanobis si quiere detectar distancias. Por otro lado, las técnicas, en particular esta que estamos viendo, de comparación de grupos, claro, estamos trabajando en función de los promedios, y los promedios heredan las unidades de medición, pero cuando yo hago la prueba de hipótesis y cuando calculo los estadísticos de prueba eliminan
eliminan la influencia de las unidades de medición porque básicamente vuelven a ponderar por la matriz de covarianzas. Entonces, para cerrar la respuesta y ser bien puntual, la respuesta es todavía aplican los métodos. Es decir, a pesar de que estamos comparando, que era lo que veníamos haciendo, estábamos comparando dos grupos, dos poblaciones. Eran dos poblaciones, dos grupos muy especiales porque estábamos midiendo todas las características en la misma escala, en la misma unidad de medición. Si usted tiene casos donde las unidades de medición no sean las mismas a través de las variables, igual esto funciona, igual esto aplica porque el estadístico de prueba y el valor P que uno obtiene cuando hace las pruebas eliminan la influencia de esas unidades de medición cuando se calculan. Entonces, no hay ningún problema en los procedimientos. Ahora, en la interpretación, sí es importante tener en cuenta las unidades, pues porque cuando yo compare todos los grupos, lo compare los dos grupos, estoy haciendo una comparación a través de todas las variables. Entonces, cuando yo mire dónde hay diferencias, pues esas diferencias las tengo que expresar en términos de las unidades de medición, ya sea en millones de dólares o en puntos porcentuales o en kilogramos o en tiempo o lo que sea. Ahí sí me tengo que fijar muy bien en las unidades de medición para hacer mi interpretación. Pero el gran resumen es, así usted tenga, esté en un caso con variables que no sean conmensurables, que no estén medidas todas en las mismas unidades de medición, igual aplican los métodos, igual, igual. Los métodos que vamos a ver en el curso son robustos, eh, tienen en cuenta esas características, pues. César. Profesor, respecto a la pregunta de Viviana, que muy interesante, tenía la misma duda. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando alguno de los colegios, en el ejemplo que vimos, no dicta matemáticas o no dicta religión? Esos espacios en cero, ¿cómo podemos abordar esa matriz cuando no está completamente llena? Bueno, esa es una pregunta que tiene dos sentidos. Si, digamos, yo estoy en un caso donde tengo ese tipo de, voy a llamarlo falta de datos o de ese tipo de inconsistencias en términos de la conformación de la base, aquí pueden ocurrir dos cosas. Número uno, puede ocurrir que haya instituciones o haya individuos donde no esté presente la medición simplemente por un error de digitación o por un error humano o porque, digamos, el dato falta pero por un accidente meramente operativo. Entonces, en esos casos vale la pena simplemente revisar si es que efectivamente hay una institución donde sí tienen el puntaje pero no lo reportaron. Sí, ocurre que hay instituciones donde ya eso no, esos datos faltan, ya sea porque no se hizo el examen o porque, digamos, no, el colegio no, los estudiantes no presentaron la prueba o lo que sea. Ahí lo que valdría la pena hacer es instaurar eso se llama así, un método de imputación de datos. Hay muchos métodos de imputación y básicamente lo que hace un método de imputación es bien sencillo. Lo que puede ocurrir es, pueden haber dos cosas. Voy a mencionar lo que yo haría y luego les digo como un poco cómo funcionan las técnicas, pero miren, si ustedes tienen un individuo, ojo acá, si ustedes tienen un individuo aquí en la matriz, o sea, una fila, digamos una institución en Bogotá o una institución en alguna parte, donde no haya nada, donde ese colegio o esa institución no reportó nada, donde esa empresa, ese país no tiene datos de nada, yo yo elimino de una esa institución. ¿Por qué? Porque no aporta nada al análisis. O sea, no tiene ninguna variable de dónde sacarle nada. Entonces, cuando uno tiene individuos donde la cantidad de información sea mínima,
yo lo saco del análisis porque lo que hace es meterle más ruido al problema que información. Ahora, si yo tengo un individuo, por ejemplo, para aquí el individuo 10 o el individuo 20, el individuo 100, lo que sea, donde le hace falta, por ejemplo, dos casillas o tres casillas o cuatro casillas, no importa. Mi punto es que este individuo sí tiene algo de información en otras variables. Lo que le hacen falta son solamente dos, tres, cuatro valores, pero en otras variables sí tiene información. Entonces, estos son los que vale la pena rescatar. ¿Por qué? Porque si usted tiene individuos donde no hay nada en esas, no reportan nada en ninguna materia o no reportan nada ni en el PIB, ni en el Gini, ni nada, si estamos hablando de países, pues eso no le mete información al análisis, sino le metes desinformación, o sea, no le mete nada. Entonces yo los elimino. Los que les hace falta alguito, eso sí los trato de salvar. Entonces lo primero que trato de hacer es recurrir a la fuente y tratar de poner el valor que es. Si por algún motivo el valor que es no lo puedo conseguir o de pronto es muy dispendioso, lo que sea, ahí sí me voy a tratar de utilizar un método de imputación de datos. ¿En qué consisten los métodos de imputación? Consiste en utilizar la información presente en las otras variables para extrapolar y poner aquí y estimar aquí un valor. No sé, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el caso pasado, nosotros teníamos aquí, digamos, matemáticas y aquí teníamos razonamiento cuantitativo. Y que eran dos variables muy correlacionadas, ¿no? Ustedes recuerdan que la nube de puntos era una cosa muy compacta, con un coeficiente de correlación cercano al 100%, entonces era una cosa, y la línea de tendencia era una línea de tendencia más o menos con una pendiente igual a 1, pues no la cuantificamos, pero bueno. Entonces, supongamos que usted tiene un dato faltante en razonamiento cuantitativo. O sea, como que hay un colegio donde le falta el razonamiento cuantitativo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno estima esta relación lineal, lo vamos a aprender a hacer cuando veamos regresión, y con base en la información de matemáticas, yo estimo el valor que debió haberme dicho el colegio que no me reportó el razonamiento cuantitativo. Entonces, los métodos de imputación, ¿qué hacen? Utilizan las otras variables que sí tienen información, que están muy correlacionadas con la variable que me hace falta, y estiman los datos que no tengo. Hay muchos métodos disponibles en la literatura. Este que estoy describiendo aquí es como uno de los más naturales y más usados, pero este sería como mi último recurso, o sea, como que yo trato primero de ir a la fuente y trato de ver si fue un error humano, un error administrativo, un error, digamos, de campo, y si ya después de eso no pude solucionar nada, ahí sí me meto con esto. Luego, después de eliminar esos colegios que no tienen nada, ¿no? Esos colegios que no tienen nada, o esos individuos, esos países, esas empresas que no tienen nada de información, las saco. Y si hay algunas cuantas que necesiten imputar algunos valores, ahí sí los imputo. Entonces, esta es una de las técnicas más usadas, usar una variable auxiliar que sea muy correlacionada con la variable donde haya valores faltantes, ajustar el modelo de regresión e imputar el valor, estimar el valor cuando esté faltante. Eh, lo bonito de esto también es que muchos, si no es que la mayoría, ya están implementando, o sea, ya usted encuentra la rutina en R, pues. Voy a tratar de la próxima clase o, bueno, la otra semana de pronto, traerle como el programa, el código, yo lo tengo por ahí en algún ejemplo, de cómo hacerlo pues con un clic, básicamente. Y lo que hace es eso, como estimar el dato que me hace falta cuando haya lugar. Entonces para cerrar la respuesta y no alargarme más, yo no, yo no, yo simplemente utilizo estos métodos cuando haya lugar, o sea, cuando ya sea la última opción, pues porque finalmente es una imputación, no es una estimación, entonces no es un dato real, es un dato que que yo creería debería ir ahí. Entonces, de alguna forma estoy metiendo un poquito de ruido, pero
pero existe y ya todo está programado y es simplemente encontrar la rutina y ya. Aquí John me pregunta en el chat que si tendríamos que hacer las anotaciones en el caso de tener que recurrir a esas imputaciones. ¿Cómo hacía anotaciones? Como, como indicar. Digamos, en el caso del documento técnico que acompaña todo esto, Oh, tendríamos que sí, decir, sí, sí, para sí, cada una de sí, estas sí. variables tuvimos que hacer la imputación debido a que no encontramos el dato y no lo logramos. Excelente, excelente punto, John. Sí, eso me faltó decirlo. Muy bien, muy buena cosa. Claro. Em, en una de las investigaciones que estoy haciendo ahora con un estudiante en estadística en el posgrado, esa persona está estudiando el Congreso en una legislatura en particular y Congreso Visible nos dio una base de datos que tenía, les voy a decir que más de 100.000 registros, o sea, es una cosa monstruosa, pero tenía datos faltantes, tenía varios lugares donde había cierta información perdida. Pero ¿qué pasaba? Que teníamos, por ejemplo, un legislador o un proyecto de ley donde toda la información estaba, o sea, como que si yo tenía 25 variables, tenía toda la información de ese legislador o tenía toda la información de ese proyecto de ley eh, y solamente hacía falta uno o dos datos. Entonces, no vale la pena desperdiciar toda la data de un legislador o de un proyecto de ley por un datico perdido, o por dos datos, o por tres datos perdidos. Entonces hay que imputarlos. Y claramente para garantizar la replicabilidad del estudio, pues tuvimos que, como dice John bien, indicar paso a paso cómo se hace la imputación para que la persona o el jurado, o la persona que vaya a usar la investigación después, o el referee o lo que sea, sepa el paso a paso de cómo se conformó la base de datos final de análisis. Eso es supremamente importante, hay que documentarlo con mucho detalle, eh, registrar como dónde hay mayores datos faltantes, qué técnica se utilizó, cómo se programó, el porcentaje de imputaciones que se hizo, en fin, como que todo ese paso a paso para llegar a la base de datos final, siempre hay que hacerla, incluso en esos pasos preliminares de limpieza de datos, eso también hay que decirlo, ¿no? Uno tiene que en un anexo o en un suplemento que puede ser en línea o lo que sea, uno tiene que indicar el paso a paso de cómo limpió los datos, de qué hizo para conformar la base de datos de análisis. Sí, sí, eso es supremamente importante, porque si no, se pierde la replicabilidad de la investigación. Y si en ciencia no tenemos replicabilidad, no tenemos nada, ¿no? Porque pues básicamente alguien puede decir cualquier cosa y si otro investigador no la puede replicar, pues eso no tiene ni pies ni cabeza porque no, bajo las mismas condiciones uno debe tener exactamente los mismos resultados. Entonces, eso es parte fundamental del mundo científico y sí, hay que registrarlo siempre. Muy buena anotación, se me había pasado por completo. Bueno, entonces, la gran conclusión de todo es, número uno, los métodos son robustos a variables que no sean conmensurables. Número dos, existen métodos de imputación. Voy a traer un ejemplo para que ustedes lo vean cómo funciona. Y número tres, hay que registrar y hay que siempre llevar una guía de cómo se llega a la base de datos final de análisis con propósitos reproductivos, de reproducción de la investigación. Bueno, entonces eso me parecen muy buenas, cuestiones muy interesantes. ¿Alguien tiene alguna otra observación antes de continuar con lo que veníamos haciendo? ¿O arrancamos de una vez? Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces veníamos comparando los grupos. Entonces teníamos una población que puede ser el control, la otra población que puede ser el tratamiento y quiero comparar los dos grupos. Lo que dijimos fue que, ok, voy a comparar los dos grupos a través de todas las variables simultáneamente. Por eso es que estoy trabajando en un caso multivariado, un caso donde tengo P características, P features, P campos. Decíamos que las bases de datos no tienen que tener el mismo tamaño. Idealmente,
lo ideal es que N1 y N2 sean valores iguales, o sea, sea un caso balanceado, donde yo tenga la misma cantidad de información en ambos casos, y sean valores relativamente grandes. Grandes para nosotros en el mundo de la estadística usualmente se entiende como N mayor que 30. Si uno tiene un N mayor que 30, es como una manera de garantizar la robustez en cuanto a la cantidad de información, por un teorema, pero bueno, digamos que no es el punto ahora. Pero si usted tiene bases de datos que no son balanceadas, digamos puede tener 40 en un grupo y 30 en el otro, igual estos métodos aplican, no hay ningún problema. Y todo, pues a través de las fórmulas y demás, va a estar expresado en términos de N1 y N2, pues para que usted vea que se puede, así no tenga la misma cantidad de individuos en las bases de datos. Decíamos que como tenemos P características, P dimensiones, 6 dimensiones en el caso de estudio que estamos haciendo, pues estamos requiriendo un modelo que sea normal, pero normal en múltiples dimensiones. Por eso es que tenemos un vector de medias y por eso es que tenemos una matriz de variabilidades. Ese vector de medidas claramente hereda las unidades de medición como bien apuntaban antes. Entonces, a la hora de la interpretación va a ser importante tenerlas presentes. En este caso particular, es un caso pues más sencillo porque todas las variables son conmensurables, entonces pues todas las variables tienen exactamente las mismas unidades de medición, entonces pues todo bien. Pero igual estos métodos aplican, así no sea el caso. Entonces, nuestro gran objetivo y nuestra meta es poder probar esta hipótesis, que una hipótesis con la que yo quiero responder la pregunta de si el tratamiento fue efectivo o no. Entonces, esa hipótesis se plantea de la siguiente manera, como que en la hipótesis nula, yo pongo que no hay diferencias entre los dos grupos en promedio, y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias entre los dos grupos. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es tomar los datos de las bases de datos y ver si existe suficiente información en esos datos para rechazar o no rechazar esta hipótesis. Si la rechazo, es porque existe suficiente evidencia estadística, es porque tengo suficiente evidencia empírica para decir que el tratamiento, para establecer que existen diferencias significativas entre el tratamiento y el control. Y si no la rechazo, pues quiere decir que no existen suficientes evidencias para declarar diferencias. Muy bien. Y en algún punto, si yo rechazo la hipótesis, o sea, si yo rechazo la hipótesis nula, si yo detecto diferencias significativas, pues tengo que saber dónde están las diferencias, en cuál de las variables. Quiero saber en cuál de las dos variables en cuál de las variables tengo las diferencias significativas. Puede que en todas, puede que en una sola, puede que, bueno, vamos a ver. Como nosotros ya hicimos la prueba univariada, o sea, con engagement, como nosotros ya hicimos la prueba, este mismo procedimiento en el caso de una sola variable, con la del compromiso del comprador, y detectamos las diferencias significativas, yo intuyo que vamos a declararlas a nivel global también. Pero bueno, vamos a verlo ahorita con detalle. Entonces, para poder hacer esta prueba, decíamos la clase pasada que antes de hacer cualquier cosa, antes de poderla hacer literalmente, lo que tenemos que hacer es una prueba de homogeneidad. Nuestro primer paso siempre con esto de la comparación de grupos es hacer la prueba de homogeneidad. Esta prueba de homogeneidad es bien importante porque dependiendo de si termino en un caso homocedástico, homocedasticidad es una palabra un poco rara. Si yo termino en un caso homocedástico, o sea, en un caso donde la variabilidad conjunta de un grupo sea igual a la variabilidad conjunta del otro, o bien termino en un caso heterocedástico, heterocedasticidad, es decir, donde las variabilidades sean diferentes, pues
el procedimiento, la forma cuantitativa de proceder para realizar la prueba de medidas difiere, cambia. Es decir, el caso homocedástico tiene un proceder estadístico y el caso heterocedástico tiene otro proceder diferente. Entonces, las fórmulas cambian, la interpretación es la misma, pero las fórmulas de hacer la prueba cambian. Entonces, es muy importante poder establecer cuál de los dos casos es. Pero aquí yo quisiera hacer, antes de continuar con eso, pues que esto ya lo hicimos, antes de continuar con esto, quisiera hacer la siguiente anotación nuevamente y es, como nosotros no hicimos un censo, pues las variabilidades no las conocemos. Como nosotros no sabemos, como nosotros no hicimos un censo, pues básicamente este sigma 1 ni idea que es igual. Y este sigma 2, esa variabilidad conjunta, tampoco ni idea que es igual. O sea, no tenemos acceso a toda la población. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es nuevamente una prueba de hipótesis. Y es tomar los datos, tomar la muestra y con base en la muestra ver si tengo suficiente evidencia para rechazar o no rechazar la homocedasticidad. Eso fue la prueba que hicimos la vez pasada. Aquí la tenemos expresada en términos de K poblaciones, de K grupos. No solamente 2, en este caso tenemos K igual a 2. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomar los datos, tomar las bases de datos y ver si existe suficiente evidencia en esos datos para declarar homocedasticidad o rechazarla. Básicamente eso. Otra de las razones por las cuales esta prueba es muy importante es porque hay otros métodos como la NOVA, bueno, debería decir MANOVA porque es multivariada, MANOVA, que es la comparación de grupos con varios grupos, no solamente 2, sino con 3, 4, 5 grupos. Trabaja bajo el supuesto, una de las versiones de esa prueba trabaja bajo el supuesto de homocedasticidad. Entonces, es bueno saber si estoy en un caso homocedástico o no para saber por cuál de las alternativas utilizo. Porque, repito, si usted tiene poblaciones heterocedásticas, las fórmulas y el proceder es uno. Y si usted tiene poblaciones homocedásticas con la misma variabilidad, con la misma volatilidad, el proceder es otro. Entonces, esto lo hicimos la vez pasada. Hice énfasis en que las fórmulas y que el proceder, digamos, matemático, pues esto es más básicamente del mundo de los estadísticos y de los científicos de datos que pues nos encargamos de programar todo esto y demás. Y nos declaramos más en la parte de la interpretación y de la implementación. En ese sentido, pues ya lo habíamos hecho, lo hicimos en R la vez pasada. No voy a repetir como el procedimiento de todo, pero lo primero que hacíamos era importar la base de datos y luego con una librería que usted tenía que instalar una sola vez, que yo la busqué y me pareció que era muy buena porque es muy popular. Existen varias, no es la única. Todo esto es software gratuito, usted la descarga, la instala, la carga y con el comando boxm puede ejecutar la prueba. Decíamos que, vamos a verlo nuevamente, obteníamos un valor P de, aquí está cargando la librería, obteníamos un valor P de muy pequeñito, un valor P muy pequeñito. Como el valor P me daba muy pequeño, entonces teníamos suficiente evidencia en la data, en la muestra, para establecer diferencias significativas entre las matrices de variabilidad. O sea que tengo suficiente evidencia en los datos para establecer que existen diferencias significativas entre las dos poblaciones en términos de variabilidad. Es decir, las variables en un grupo y en otro no tienen la misma variabilidad. Se comportan en términos de volatilidad de manera diferente. Listo, o sea que vamos a hacer nuestra prueba de medias, vamos a detectar nuestras diferencias entre control y tratamiento a nivel promedio bajo no el supuesto, bajo el hecho de que no hay diferencias a nivel poblacional en términos de dispersión.
No es un supuesto porque los datos ya me están diciendo que no la hay, ¿no? No hay suficiente evidencia para detectar homozadasticidad. Entonces, esto no es un supuesto, esto es evidencia empírica la que estoy obteniendo. Listo. Y la vez pasada, quisiera redondear la idea aquí, dijimos que yo la decisión la puedo tomar en dos sentidos. Yo la decisión la puedo tomar con el valor P, que me dio un valor P muy chiquitico, como es menor que 5%, que es nuestro nivel de significancia. Recuerde que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%. Entonces, puedo tomar la decisión o la puedo tomar con el estadístico de prueba. Una anotación antes, mire que incluso el 99.9999% puedo rechazar la hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un valor P de 1.12 e a la menos 0.9. Tengo un valor P, un p-value. Ustedes los p-values los van a ver todo el tiempo, que es de 1.12 e a la menos 0.9. O sea, notación científica, decíamos que esto es básicamente 0.000, ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12. Entonces, básicamente dijimos, pues como esto es menor que 5%, que es nuestra significancia, que básicamente 5% es 0.05, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. Pero incluso al 99% de confiabilidad, es más, al 99% de confiabilidad, este sería el alfa, ¿no? Al 99% de confiabilidad, la significancia sería del 1%, ¿no? Recuerde que el 1% es 0.01. Entonces, básicamente, continúo rechazando la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es 0.000. O sea, yo puedo rechazar esta hipótesis incluso con una confiabilidad del 99.999999999%. O sea, tengo casi que una certeza absoluta de que las variabilidades entre las dos poblaciones son diferentes. Bueno, y decíamos también que la misma decisión la habría podido tomar con el estadístico de prueba. No es que toque verlo así, simplemente que con propósitos de formación es bueno que usted lo sepa. El estadístico de prueba, en este caso, sigue una distribución chi cuadrado con 21 grados de libertad. Tiene una distribución chi cuadrado con 21 grados de libertad. Hay varias maneras de verlo. Pues bueno, número uno, la teoría no lo dice. Aquí están, usted ve aquí que tengo la distribución chi cuadrado como distribución probabilística de referencia para establecer la decisión. Esto está demostrado ya hace años, o sea, no vamos a ir sobre la demostración, ya esto es un hecho, esto ya se sabe. Y si usted, digamos, de alguna forma no tiene el software, no tiene esto disponible, el material, la literatura disponible, igual el software se lo dice, ¿no? Mire que aquí le dice que la distribución es chi cuadrada. Entonces, y tiene 21 grados de libertad. Con esos 21 grados de libertad, que básicamente le dice la forma de la curva, qué tan aplanada es la curva, para eso es lo único que sirven los grados de libertad, pues usted establece su región de rechazo. Su región de rechazo, en este caso es, su región de rechazo, en este caso es una en la que tiene el 95% de los valores más probables antes, y su región de rechazo va a estar constituida por las diferencias más grandes en la cola. Entonces aquí al 5%. Y ese valor, que es básicamente el percentil 95 de esta distribución probabilística, decíamos la vez pasada que, bueno, claramente este es el 0. Ese valor nos daba, y lo cuantificamos, nos daba 32.67. Pues la instrucción para calcular el percentil es con Q, ¿no? Q desde quantile, ¿no? El percentil de la distribución chi cuadrado al 95 grados, 21 grados de libertad. Este lower tail igual a true es para decir que el 95 está antes. Medida de 32.6, o sea que esto es 32, digamos, 32.6. Y el estadístico de prueba nos da, el estadístico de prueba que aquí se llama, creo que M, nos da 85.08. M igual a 85.08. Que usted lo ve acá, ¿no? 85.08. Entonces, pues básicamente el 85.08 le queda, bueno, de hecho le queda bien lejos, ¿no? Está bien en la cola. O sea, aquí está la curva.
permítame, borro este pedacito aquí para que usted vea un poco más a escala lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que, bueno, aquí continúa la curva. Esto continúa así asintóticamente. Esto nunca va a tocar el eje X, pero bueno. Entonces el 85 está como por acá, ¿no? Digamos, bueno, no está a escala, pero bueno, por aquí está el 85.08. Entonces, básicamente, como aquí tengo el 5% de los valores, el 5% de los valores menos probables del estadístico de prueba, mire que el estadístico de prueba le cae en la región de rechazo, le caen dentro del 0,5 de los valores menos probables. Entonces, de aquí, del 32 para adelante, es la zona de rechazo. Es la región crítica, así la llaman. Zona crítica. Entonces, nuevamente, esto confirma que tengo evidencias para rechazar la homocedasticidad, ¿no? Esto tengo suficiente evidencia en la data para establecer que existen diferencias significativas en términos de variabilidad entre las dos poblaciones, entre los dos grupos. Y decíamos básicamente que lo que hace el computador es este valorcito, este valor P, se obtiene de coger el área bajo la curva después, ¿no? Del estadístico de prueba. O sea, este valor de acá, esta área, esta probabilidad, de hecho, es el valor P. Entonces, dos maneras de tomar exactamente la misma decisión. Quédese con la que a usted más le guste, pero si tengo que ser sincero, la que más se utiliza en la literatura y en el mundo científico es esta, la del valor P. Pero el valor P viene del estadístico de prueba. Entonces, digamos que es necesario saber las dos cosas. ¿Y por qué lo del estadístico de prueba es importante? Porque el estadístico de prueba, de alguna manera, neutraliza este aspecto de las unidades de medición, lo que mencionaba ahorita Viviana hace un segundo. Entonces, el estadístico de prueba tiene en cuenta esas unidades de medición y este cálculo 85 está de alguna forma constituido de manera tal que no se ve afectado por esas unidades. Y listo. Entonces, ese valor básicamente es el que me desprende el valor P. Entonces, vamos a trabajar bajo un caso heterocedástico. Muy bien. Entonces, aquí quisiera resaltar dos cosas. La primera es que, número uno, todo esto tiene sentido con este modelo, ¿no? De normalidad. Si la normalidad no se tuviera, si la normalidad no se cumpliera, todo esto que usted ve aquí desaparece. O sea, todo eso que usted ve ahí no sirve. O sea, lo voy a decir de una manera más cruda. Si usted tiene dos bases de datos y una es normal, multivariada, o sea, en múltiples dimensiones, y la otra no, cualquier conclusión que usted obtenga es mentira. Por eso es que hay que ser científicamente honestos en comprobar los supuestos bajo los que se construyó el modelo. Entonces, al final, bueno, de hecho es algo que uno debería hacer al principio para no perder tiempo, pero bueno, uno debe comprobar que la normalidad no es ningún problema. No es como en el caso de las calificaciones. Usted recuerda que el caso de las calificaciones, los puntajes chi cuadrado nos daban bien locos, entonces teníamos razones más allá de las visuales que vimos con los histogramas de dudar de la normalidad. Entonces, si su supuesto de normalidad no se cumple, todo lo que hizo, todo lo que hagamos, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, vamos a discutir un par de soluciones cuando eso ocurra, pero bueno, las veremos después. Y lo segundo, antes de poder hacer esto, toca saber si estoy en un caso homocedástico o heterocedástico. O sea, ya por lo menos, ¿a qué conclusión llegamos ya? En que existen diferencias a nivel de variabilidad entre los dos grupos. La variabilidad del control y la variabilidad del tratamiento, la variabilidad de los individuos que son sometidos al estímulo de compra en ambientes verdes difiere de la variabilidad de las características que estamos observando de los que no son sometidos al estímulo. Observamos 6 características. Entonces, tenemos suficiente evidencia empírica para establecer que en términos de variabilidad los dos grupos son disímiles, no se parecen, no tienen coincidencias. Muy bien, pero ahora, ya que respondí esa pregunta, ahora sí ya estoy en capacidad de decidir de irme con la siguiente. Y la siguiente es la que realmente me interesa un poco más, porque es la que
en términos de tendencia, ya no de variabilidad, en términos de tendencia, ¿será que existen, esto es un promedio, digamos, en negrilla, ¿no? O sea, que tiene en cuenta todas las variables. ¿Será que en promedio, conjunto, múltiple, el control es similar o no difiere del tratamiento? ¿O será que, bueno, aquí yo le pongo 1 y 2, usted le puede poner control y tratamiento, frente a la hipótesis de si los dos promedios son diferentes? Y si llego a rechazar la hipótesis, pues me toca saber dónde están las diferencias, ¿no? Me toca detectar dónde es que están las diferencias. Listo. Entonces, en términos de variabilidad, en términos de dispersión, en términos de homogeneidad, hay diferencias entre los grupos. Entonces, el grupo de los del estímulo, el estímulo y el grupo de los que no tienen el estímulo difieren en términos de variabilidad en todas las variables. Bueno, en conjunto, más que en todas, en conjunto. Porque aquí estamos examinando las 6 variables, ¿no? Recuerde que estamos examinando, permítame, las observamos aquí rápidamente. Estamos observando el engagement, la frustración, el compromiso, la meditación, la concentración, el balance y el examen, el entusiasmo, digamos. En conjunto, la variabilidad difiere entre los dos grupos. Muy bien. Ahora vamos a ver si en tendencia eso ocurre así o no. Entonces, para hacer esta prueba, pues ya usted sabe, usted tiene dos opciones. Tiene la opción homocedástico y la opción heterocedástica. La opción heterocedástica es la que vamos a utilizar, pues porque es lo que nos dicen los datos. Y bueno, yo aquí, pues no sé si sea la mejor forma en términos pedagógicos de presentarlo, pero pues yo aquí me tomé todo el trabajo, porque escribir estas fórmulas no es tan fácil, de escribir como el protocolo de rechazo, pues, el protocolo de comprobación de la hipótesis. Entonces, vamos a tener un estadístico de prueba. Usted aquí ve la fórmula. Es una fórmula que más allá de que usted se la aprenda o más allá de que usted la entienda a perfección, mire que es una fórmula, es un estadístico de prueba número 1 que tiene como distribución de referencia una distribución F. Es un estadístico de prueba que se basa en la estructura probabilística F para tomar la decisión. Esta F nace o sale nace del supuesto de normalidad. Si la normalidad no se cumple, esta estrategia F no sirve. ¿Por qué? Porque la demostración no llega a una distribución F como punto de referencia. Por eso es que el hecho de que se cumplan los supuestos es muy importante, porque si los supuestos no se cumplen, entonces la distribución probabilística de referencia para tomar la decisión no es F, es otra cosa diferentísima. Esa distribución F, que usted ve aquí una fórmula súper difícil y que yo de hecho jamás me aprendo de memoria, pues más allá de la fórmula como tal, mire que lo que yo quiero que usted note es lo siguiente, mire que depende de los tamaños de muestra. O sea que la decisión tiene en cuenta los tamaños de muestra de los dos grupos. Por eso es que usted puede tener 30 en uno y 40 en otro, porque el estadístico de prueba está calculado, ahorita lo va a hacer el computador por nosotros, está calculado teniendo en cuenta esas características, esos dos tamaños. También tiene en cuenta el P. Recuerde que el P es el número de variables. O sea que la decisión tiene en cuenta el número de variables. También tiene en cuenta, claro, como ahora yo voy a tomar una decisión respecto a la tendencia, o sea, respecto a los promedios, mire que esa F se basa en una cosa que aquí yo le puse T cuadrado. Ese T cuadrado depende de los promedios de los grupos. O sea que estoy teniendo en cuenta la tendencia de los datos. Y además tiene en cuenta la matriz la matriz de covarianzas. Esa matriz de covarianzas, pues que usted aquí ve la fórmula, está constituida a partir de las covarianzas de las dos bases de datos, pero bueno, básicamente neutraliza el efecto de las unidades de medición. O sea, como que estandariza el estadístico de prueba. O sea, más allá de que usted sepa que qué es el transpuesto, de que qué es
de que cómo se saca la inversa de una matriz, de que más allá de la parte operativa que la hace el computador y que nosotros vamos a ver el resultado ahorita, eso es lo de menos. Esa parte operativa tiene en cuenta toda la información de los datos, los tamaños de muestra, la cantidad de variables, la tendencia de los datos y la variabilidad de los datos. Entonces, estamos teniendo en cuenta absolutamente todo. Ahora, usted me dirá, bueno, esto lo va a hacer el computador por nosotros, súper chévere. Digamos que esto en un segundo, cuando yo muevo la diapositiva, uno ya ni se acuerda cuál es la fórmula. Pero mi punto es que este es el caso heterocedástico. El caso homocedástico es una fórmula diferente, que nuevamente tiene en cuenta los tamaños de muestra, nuevamente tiene en cuenta la cantidad de variables, la variabilidad de los datos y todo eso. Pero lo tiene en cuenta de una manera diferente. O sea, el computador utiliza una rutina diferente para poder hacer el cálculo. Entonces, aquí creo que alguien quiere intervenir, ya le doy la palabra. Entonces, mi punto es, tuvimos que hacer esa parte de homocedasticidad y heterocedasticidad para saber con cuál fórmula trabajábamos. Pero sin importar, aquí Luis cambió algo, sin importar cuál de los dos escenarios estemos trabajando, los dos escenarios tienen en cuenta toda la información relevante de la base. Ese es mi punto. Y el computador va a hacer el cálculo por nosotros. Creo que alguien quería intervenir, por favor. Sí, profe, pero creo que ya me respondió. Mi pregunta era que no entendía como, no me había quedado muy claro cuál era la diferencia de las hipótesis para definir si era heterocedástico o no, frente a la que estamos haciendo. Pero ya usted acaba de decir que la primera es para saber si sí o si no es, y para saber cuál fórmula utilizo. Correcto, correcto. Entonces, sí, voy a hacer énfasis un poquito nuevamente en eso. Y es, este gran primer paso es para saber si hay diferencias entre los dos grupos, pero a nivel de variabilidad, como a nivel de los sigmas, a nivel de la dispersión de los datos en cada uno de los dos grupos, de forma conjunta. Y esta que vamos a hacer, y bueno, y ya sabemos que vamos a hacer un caso heterocedástico, vamos a hacer un caso donde la variabilidad de los datos es diferente en ambos grupos, perfecto. O sea que de aquí yo concluí que la variabilidad de las características en el grupo del control difiere significativamente de la variabilidad de las características en el tratamiento. O sea, a nivel de variabilidad, los dos grupos son diferentes, significativamente. Ahora, saber eso me va a decir a mí cuál fórmula o cuál alternativa debo trabajar yo para poder hacer este segundo paso, que es hacer lo mismo, pero en términos de tendencia. Como ya no en variabilidad, en promedio, quiero saber si existen diferencias significativas entre control y tratamiento. Eso es lo que quiero hacer. Y la fórmula para poder hacer esto, este segundo paso, depende de si es homocedástico o heterocedástico. Pero entonces el punto que quería hacer era, bueno, pues a nivel de doctorado obviamente me toca ser muy formal y ponerle todas estas fórmulas y esto, que no vamos a demostrar ni vamos a gastar tiempo en eso, sino interpretarlas. Mi punto es que sea cual sea el caso, sea homocedástico o heterocedástico, el estadístico de prueba con el que yo tomo la decisión tiene en cuenta toda la información relevante de las bases de datos. Obviamente son fórmulas diferentes y el tratamiento computacional es diferente y lo que hay que hacer es diferente. Y si esto fuera una maestría o un doctorado en estadística, yo me enfocaría más en la demostración y la derivación de estos resultados matemáticos, pero, y dejaría un poco más de lado la interpretación, pero en este caso pues vamos a hacerlo al revés, como que ya el computador lo hace por nosotros vamos a entender cómo se implementa y cómo se interpreta el asunto. Entonces, y el otro gran mensaje es que nuestra estructura probabilística de referencia para poder tomar la decisión ya no es chi cuadrado, es F, es F. Y esa F nace del supuesto de normalidad que nosotros asumimos en los grupos. Por eso es muy importante que la normalidad se cumpla, porque si la normalidad no se cumple, esto es falso, todo esto no se cumple. Profe, una pregunta. Ajá. Eso era lo mismo que nosotros veíamos, ese tema de la normalidad, de que arrancamos con un supuesto de normalidad. En el ejercicio anterior, en el del centro comercial,
La pregunta va encaminada hacia si es tan importante, digamos, determinar la normalidad, ¿por qué no lo hacemos desde el principio? Sí, no, excelente observación. Y de hecho yo siempre la hago desde el principio. En términos de exposición, creo que la próxima vez que lo hagamos voy a empezar por ahí, toda la razón. Cuando yo estaba preparando esto, lo primero que hice fue chequear la normalidad, porque si no se cumplía la normalidad, me tocaba utilizar otra técnica o transformar los datos o utilizar otra metodología estadística para poderlo hacer. Concuerdo y me gusta este comentario porque entonces quiere decir que sí se está entendiendo más o menos lo que estamos haciendo. Si la normalidad es suprema, es clave. Entonces, si alguien me dice a mí, chequeémoslo primero, sí, eso es lo que uno debería chequear primero, correcto. Yo ya lo chequeé y yo ya sé que sí se cumple y lo vamos a hacer ahorita al final. Pero concuerdo con que es una de las cosas que uno debería hacer primero antes de hacer para no perder el tiempo, ¿no? Porque si no se cumpliera, entonces, ¿cuál es la conclusión? Si la normalidad no se cumple, quiere decir que todo lo que ya hicimos no sirve de nada. Éticamente, uno podría calcularlo y lo hicimos y nos dio que heterocedasticidad y lo que sea. Pero si el supuesto de normalidad no se cumple, eso quiere decir que esos resultados son mentira. Y si alguien que no sabe de métodos cuantitativos le muestran esos resultados, pues no va a tener elementos para refutarlos, pero pues éticamente el analista o el investigador, si los reporta, estaría muy mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar otra técnica estadística o transformar los datos o, bueno, ver qué hace para poder utilizar esto, porque si lo utilizas sin que se cumpla, es falta la verdad y es falta la ética, pues. Muy bien, excelente, excelente observación. Lo vamos a hacer al final, sí, la próxima lo hago al principio, toda la razón. Muy buena observación. Bueno, entonces, mi punto es, vamos a utilizar esta fórmula y vamos a calcular el valor P y vamos a ver la región de rechazo y vamos a tomar la decisión. Listo. Entonces, eso pues afortunadamente ya lo tenemos implementado en el computador. Yo aquí, bueno, no me voy a dar mala vida, la verdad lo hice en su momento, pero yo lo hice a mano, o sea, yo hice todo esto que usted está viendo aquí, todo esto que usted está viendo aquí, todo esto que usted está viendo aquí, yo lo hice, lo programé yo, o sea, lo hice yo. Pero la verdad es que también existe la función que lo hace por usted con una sola línea, pues. O sea, le voy a mostrar, mire esto. Yo me tomé el trabajo de decir, de calcularlo todo, ¿no? O sea, todo lo que usted ve aquí, bueno, este primer pasito sí me toca hacerlo. Este primer pasito es separar los datos, ¿no? Este x.t es la matriz de datos del tratamiento y este x.c es la matriz de datos del control. Usted me dirá, Juan Camilo, ¿y este -1 por qué aquí? Ah, este -1 es porque tengo que quitarle la primera columna, ¿no? Porque es que esta primera columna no son datos de las variables, sino es el grupo de referencia. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo con este -1 es eliminar la primera columna porque eso no hace parte de las variables, de las características. Y pues xt pues es cuando green es 1, o sea, el tratamiento, y xc es green 0 cuando es el control. Entonces, esos son los datos, pues, esas son las matrices. Esas son las matrices. Si usted las quiere ver, pues aquí están, ¿no? Mire que aquí está, esta es la matriz de control, pues, sin la columna de referencia, ¿no? Y esta es la matriz de tratamiento. Entonces, aquí están los datos de la matriz de tratamiento. Todo, es todo. Entonces, la verdad es que me tomé el trabajo, y esto se lo voy a dejar al interesado, de programar, de programarlo todo. O sea, como que esto que usted ve en azul, lo cual no le voy a meter cabeza a esto, pues porque básicamente ya está hecho en otra rutina. Todo esto que usted ve en azul, todo esto que usted ve en azul, es el paso a paso de todas estas fórmulas. ¿Por qué? Porque tuve yo la curiosidad de hacerlo yo solito y sin
sin recaer, sin recostarme en lo que ya haya hecho otra comunidad que ya haya programado esto. Ahora, después de haber hecho todo esto, dije, ¿será que hay alguna librería que ya lo haga para no tener que hacerlo? Y la respuesta es sí. Hay una librería, aquí la busqué, se llama ICSNP, así se llama. Hay muchas librerías que lo hacen, no es la única. Usted la tiene que instalar una sola vez, ¿no? Usted la tiene que instalar una sola vez. Y esta librería básicamente lo que hace es todo este procedimiento que está aquí. Y todo ese procedimiento que está aquí, pues son estas fórmulas. Entonces, como no quiero que nos enfoquemos en la parte operativa, técnica, matemática detallada, pues porque no tiene gracia, pues utilicemos la librería pues para ver que, mire, con una sola, mire, todo esto que yo le había sombreado en azul, todo esto que yo le había sombreado aquí en azul, es el paso a paso de todas esas fórmulas. Y todo esto que está sombreado en azul está hecho aquí, con esta sola instrucción, que es la implementación de todo eso. Eso es lo bonito de trabajar con software libre, que alguien ya lo hizo por nosotros, alguien ya lo programó, utilizamos la rutina. Muy seguramente en Excel no está, de pronto en SPSS sí, de pronto en Stata sí, la verdad no lo sé, no lo busqué. Y ya. Entonces, mire, uno simplemente, ¿qué hace? Muy sencillo. De hecho, es tan fácil que es como una receta, pues. Uno carga la librería, repito, está la librería, yo la busqué, leí en línea todas las opciones. Y después de cargar la librería, que usted tiene que cargar una vez, no tiene que volverla a cargar. Es decir, la instalación la hace una sola vez, la carga, y luego utiliza la rutina, se llama así, Hotelings T-Square, así se llama. Bueno, de hecho, se llama así porque esta cantidad se llama T cuadrado de Hoteling, en honor pues a la persona que la desarrolló primero. Pero bueno, así se llama la rutina. Pues. Al igual que nosotros habíamos utilizado la de Box, entonces, pues bueno, lo mismo aquí. Estamos utilizando la T cuadrado de Hoteling. La T cuadrado de Hoteling, ¿qué tiene como insumo? Como insumo tiene los datos del tratamiento, tiene como insumo los datos del control. Punto. Es lo único que usted les tiene que dar. Juan Camilo, ¿pasa algo si en la X pongo la del control y en la otra pongo la del tratamiento? No, usted puede poner, o sea, la X puede ser control o tratamiento, no importa. Aquí puse mu igual a null. Claro, y la razón es muy sencilla y es, mire que decir, bueno, esto es un poquito matemático, pero bueno, decir que mu1 es igual a mu2 es exactamente lo mismo a decir que mu1 menos mu2 es igual a 0, ¿no? Es decir, usted puede escribir la primera cantidad es igual a la segunda, o sea que no existen diferencias significativas entre las dos cantidades, o puede decir que si a una le quita la otra le da 0, o sea, aquí el punto de referencia es 0. Aquí el punto de referencia es 0. Entonces, este null hace referencia a eso, a que el punto de referencia es 0. Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que tenía que poner null y no poner 0 así? La verdad, porque leí la ayuda, ¿no? Leí la ayuda de la rutina. Aquí en Help, usted puede leer la rutina y ver el ejemplo y ya. Test F. Claro, este test F hace referencia a que quiero que el estadístico de prueba esté expresado con la estructura probabilística de la F. Entonces, pues bueno, es todo. Ahí está. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Voy a limpiar la consola. Bueno, de hecho, sí, voy a limpiar la consola y de hecho vamos a ver los resultados. Yo lo hice a mano, tal cual le mostré ahorita sombreándole en azul todo ese procedimiento larguísimo. Me da exactamente lo mismo a lo que me va a dar aquí. De hecho, fue un ejercicio interesante para mí porque me di cuenta que hice las operaciones bien. Entonces, mire, título, ¿no? Prueba de Hotelling para 2 muestras. Perfecto. Datos.
control, bueno, tratamiento y control. Repito, si usted lo hubiera hecho al revés, le da lo mismo. Mire, el t cuadrado le da 21.49. El t cuadrado le da 21.49. O sea que después de hacer toda esta operación matemática, ese numerito le da 21. Es un numerito. Es un numerito. Listo. Perfecto. Tenemos grados de libertad 6. Aquí la distribución probabilística F necesita varios grados de libertad. Hay una razón para eso, porque estamos comparando dos grupos, pero bueno. Los grados de libertad por un lado son 6 y 53. No voy a entrar en la discusión de que por qué la F utiliza 2 grados de libertad y la H cuadrado solamente 1. No, eso es otra cosa. Eso no lo voy a ver. Lo importante es que el valor P, mire lo que me está dando. El valor P me está dando de 1.29 e a la menos 12. El valor P me está dando 1.29 e a la menos 12. O sea que esto pues 0.000 bla, 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 0.00129. La respuesta es, este valor P me indica que tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula o no. O sea, la pregunta es, ¿será que este valor P es menor que mi nivel de significancia? ¿Es menor que el 5%? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, como efectivamente el valor P es menor que nuestro nivel de significancia, que es 5%, incluso es menor que el 1%, o sea que el 99% también lo puedo rechazar, tengo suficiente evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula. Es decir, tengo suficiente evidencia empírica para establecer que hay diferencias significativas entre los dos grupos. Existe suficiente evidencia en los datos para establecer que el control difiere en promedio del tratamiento. Incluso al 99% de confiabilidad, incluso al 99.9999, bueno, porque usted ya está viendo que este valor es muy chiquitico, ¿no? De confiabilidad. O sea que tanto en variabilidad como en tendencia tenemos diferencias significativas. Es todo. Dímelo. Aquí me vuelve a surgir la duda en relación con el primer comentario que dice, porque si aquí estamos comparando promedios, pues es diferente comparar el promedio de activos con el promedio de pasivos. Correcto. Mientras que aquí como todas las calificaciones son relativamente cercanas, parecidas. Sí, pues, tienen las mismas unidades de medición, correcto. Tienen las mismas unidades de medición. Entonces me vuelve a surgir la duda porque pues si comparo promedios, promediar dos cosas tan diferentes, no sé qué tan entendible sea para mí. Correcto. Entonces voy a tratar de elaborar un poquito más sobre ese punto porque es importante que estemos en la misma página. Entonces, me parece fabuloso la observación en el siguiente sentido, y es que este vector de promedio, este μ1, este μ1, de hecho μ2 también, este vector de promedios es un vector que tiene, en este caso, 6 componentes. O sea, tiene 6, en este caso tenemos 6 variables. Tenemos 6 variables. Aquí está el promedio de la primera variable, el promedio del segundo, el promedio del tercero, el promedio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simultáneamente, estamos diciendo que existen diferencias significativas entre los dos grupos. Ahora bien, bien me dice Viviana, pero bueno, en este caso es más o menos fácil de entender porque todas las variables tienen exactamente las mismas unidades de medición, el rango se ve muy similar, entonces como que de alguna forma comunicar la idea de que existen diferencias significativas entre los grupos es sencilla, en el sentido pues de que no estoy lidiando con la conmensurabilidad de los datos, ¿no? No estoy lidiando con, como bien lo decía Viviana, pasivos y activos, o Gini, o PIB, o... Muy bien. Entonces, aquí viene el punto. El punto es que yo estoy comparando los dos promedios vectoriales en todas las características. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis, lo que estoy diciendo es que
en alguna de esas características, existen diferencias. Puede que en todas. De hecho, yo ya sé que en engagement sí existen diferencias, porque ya lo hicimos, ¿no? Pero bueno, lo que me dice esta prueba es que a nivel global existen diferencias. A nivel global existen diferencias. A nivel global, y la prueba que pondera y que tiene en cuenta esas unidades de medición, en este caso no era tan necesario hacerlo, pero que en este caso no hay ninguna, no, más que necesario, en este caso las unidades de medición no son un problema porque siempre son la misma, pero igual el estadístico de prueba elimina esa influencia de las unidades de medición. A nivel global existen diferencias entre los dos grupos. Entonces la siguiente pregunta, y creo que es un poco hacia donde va Viviana, es, bueno, ¿dónde están las diferencias? ¿Será que están en la primera variable? ¿Será que están en la segunda variable? ¿Será que están en la tercera? Porque las variables pueden estar medidas en diferentes escalas, pueden estar medidas en diferentes unidades, pueden estar medidas, hacen referencia a diferentes características. Entonces, nosotros, eso es un buen punto, ya sabemos que a nivel global sí existen diferencias entre los grupos a nivel promedio. Ahora, ¿dónde es que se encuentran esas diferencias? ¿Será que esas diferencias se deben a la primera variable? ¿Será que esas diferencias se deben a la segunda? ¿O será que a las dos? ¿Será que en todas las variables se encuentran las diferencias? Y cuando hagamos eso, pues es cuando vamos a ver variable por variable, o sea, teniendo en cuenta la escala de cada una de las variables, es dónde es que están las diferencias. Claro, yo puedo decir, en mi investigación, yo puedo decir, tengo suficiente evidencia empírica para detectar diferencias entre los dos grupos. Perfecto. Pero es un resultado muy grueso, ¿no? Es un resultado muy, pues es importante porque ya sé que el tratamiento difiere significativamente del control, pero entonces ahora quiero saber si a favor o en contra del tratamiento o dónde están las diferencias. Es un poco como, bueno, ¿será que las diferencias están en el PIB? ¿Será que están en el Gini? ¿Será que están en los ingresos, en los egresos? Bueno, a eso voy. Y rectifico, la prueba controla, es robusta a las unidades de medición, es decir, así la base de datos, así las variables no tengan las mismas unidades de medición, esto funciona, esto aplica, esto tiene en cuenta ese tema, pues. Entonces vamos a ver dónde están las unidades. Súper. Entonces vamos a ver dónde están las diferencias. Entonces ya las detectamos, existen, vamos a ver dónde están las diferencias. Muy bien. Entonces, la forma de ver las diferencias es por medio de intervalos. Bueno, ahorita vamos a hablar de la normalidad. La prueba es por medio de intervalos que aquí yo llamo simultáneos. Es decir, una vez que yo ya detecté la evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que tengo que saber es sobre cuáles variables en específico, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? ¿Será que se deben a la primera variable? ¿Será que se deben a la segunda? ¿Será que se deben a la tercera? ¿Será que se deben a la cuarta? ¿Será que se deben a todas? No sé. Entonces, pues básicamente, bueno, aquí están las fórmulas número 1, tanto para muestras grandes como muestras pequeñas. Aquí no voy a armar una discusión al respecto, lo único que le voy a decir es que las muestras grandes usualmente es cuando el tamaño de la muestra es bien superior a 30, bueno, o mayor que 30, o para muestras pequeñas cuando usted tiene menor o igual a 30. Es eso, como en este caso, pues. Entonces, de alguna forma, si usted ya detectó las diferencias a nivel global, ahora quiero en nivel particular, teniendo en cuenta cada una de las variables una por una, dónde están las diferencias. Eso es a donde vamos. Entonces, nuevamente, dependiendo de sus tamaños de muestra, pues usted tiene dos alternativas, dos fórmulas diferentes. En este caso, pues voy a trabajar con muestras pequeñas porque tenemos un tamaño de muestra de 30 en cada grupo. Si yo tuviera, por ejemplo, 100 individuos en cada grupo, pues utilizaría la fórmula de arriba. Eso es así. Entonces, vamos a ver dónde hay alguna diferencia. Yo ya intuyo, y lo voy a hacer aquí en el código para engagement, yo ya intuyo que para engagement hay diferencias. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces,
¿qué hago en esta porcioncita del código? Lo que hago en esta porcioncita del código es trabajar con esta fórmula. Para esta fórmula no encontré una librería, para esta fórmula no encontré ninguna instrucción ya hecha por alguien. De pronto ya está hecha, yo no la encontré, la verdad. No le dediqué mucho tiempo a buscarla, pero no la vi, pues. Entonces lo que hago en esa porcioncita del código es aplicar esta fórmula. Y pues básicamente, ¿qué dice esta fórmula? Pues coja el promedio de la variable con la que usted quiera trabajar, con engagement, por ejemplo, en un grupo, réstele el promedio de el otro grupo en engagement, por ejemplo, si usted quiere con balance, si usted quiere con excitement, con el que usted quiera, y súmele y réstele el margen de error. Todo esto es el margen de error. Pero no se dé mala vida entendiendo el margen de error. ¿Por qué? Porque número uno, depende de los tamaños de muestra. Bueno, eso es una suma y una división ahí. Depende del número de variables con las que usted está trabajando. Depende de la F, de la estructura probabilística que estamos asumiendo, producto del supuesto de normalidad. Esta F ya la habíamos visto en algún momento. La F nuevamente es una distribución. Usted la puede googlear, pero la F nuevamente es una distribución sesgada, así. Esta es la F. Y esta F requiere 2 grados de libertad. Creo que en este caso son 6 y en este caso son 6 y 53. Esos son los grados de libertad. 6 y 53. Este 6 y este 53 básicamente lo que le dicen que es qué tan apuntada o qué tan aplanada es la curva. Punto. No hay nada más allá de eso. Entonces, haciendo el intervalo de confianza, yo dije, pues depende de los tamaños de muestra, del número de variables, del estadístico F y de las variabilidades dentro de cada grupo, ¿no? Como que la variabilidad de engagement en el grupo de control y la variabilidad de engagement en el grupo de tratamiento y bueno, y sáquele raíz y eso. Entonces, eso está hecho aquí. Lo hice con engagement, con la primera variable porque ya lo habíamos hecho antes. Y punto, o sea, como que no lo hice con los demás por no alargar la discusión, pero lo podría haber hecho con los demás. Entonces vamos a ver el cálculo. Simplemente entonces coja el engagement del primer grupo, que es el tratamiento, coja los datos del control en engagement, calcule el promedio a ambos grupos, la varianza a ambos grupos y aplique el intervalo de confianza. Recuerde que SQRT en R significa square root, o sea, raíz cuadrada, ¿no? Y listo. Esta F que usted ve aquí es la F que estaba aquí. Es todo. Juan Camilo, ¿cómo así que grados de libertad igual a P? Pues claro, P es 6, ¿no? P es 6. Y este nu, que creo que no lo he corrido, lo voy a correr por aquí. Sí, no lo había corrido. Bueno, creo que después de todo sí valía la pena correr todo lo que había hecho yo. Ese nu que está ahí, pues es 56. Es 56. Vamos a ver si es cierto o no. Vamos a verlo. Me está dando 58 por algún motivo. ¿Por qué motivo me está dando 58? Debería darme 52. A ver, permítame un segundo, miro aquí. Ok, aquí estoy teniendo como un redondeo extra por la parte entera que estoy sacando en la fórmula. Voy a trabajarlo con 56, voy a ponerlo aquí a mano para no, digamos, pelear con el software. Y voy a ponerle aquí el 6 para no pelear con el software. De alguna manera, el trabajo sucio que hizo el computador por nosotros cuando utilizamos la rutina, de hecho es 53, ni siquiera es 56, es 53. Lo estoy utilizando acá. Entonces, no se dé mala vida con esa fórmula, simplemente la puede utilizar con el valor de referencia que nos había dado ya el paquete. No me voy a poner a revisar ahorita, y menos en la clase con el tiempo limitado que tengo, a ver si la operación está bien o está mal. Yo lo había comprobado en su momento y me había dado bien.
De hecho, no. De hecho, es que claro, no me da 58, entonces sí está, no me da 58, sí está perfecto. Y si yo le resto menos P más 1, ahí me da el 56, el 53, que creo que sí nos había dado 53, venga a ver. Sí, aquí está 53. No, sí, todo está perfecto, no hay ningún problema. Entonces, básicamente si es nu, si es 50 y vamos a ver la fórmula que me dice. La fórmula me dice utilice nu. Entonces sí, voy a utilizar nu. O sea, el 58 que nos estaba dando, ¿no? Correcto. Entonces, no hay que poner 56, no, perdón, no hay que poner 53, no. Tengo que seguir la fórmula exactamente y la fórmula dice que es nu. Dice que es P en el primer grado de libertad y dice que es nu en el segundo grado de libertad. Perfecto, entonces no me voy a poner a pelear con eso. Recuerde que estamos trabajando con una confiabilidad del 95%, o sea que esto es 0.95, o sea que aquí está el 0.95, o sea que perfecto. Entonces vamos a ver la diferencia, vamos a ver las diferencias. Entonces, mi recomendación es, si en algún momento usted va a hacer alguna comparación entre el control y el tratamiento con dos grupos o algo así, pues puede basarse en este código para hacerlo, no hay ningún problema. Listo, entonces vamos a ver el resultado. Obviamente tengo que correrlo todo porque no lo había corrido todo. Entonces aquí vamos a verlo. Solamente para engagement. Listo. Entonces mire que me da que el límite inferior del intervalo de confianza para μ1 menos μ2 me da de 0.7 a 0.10. Entonces voy a escribir eso. Entonces mire esto. El intervalo de confianza, y aquí viene la parte ruda de interpretación entre comillas, es el intervalo de confianza para el promedio 1 del grupo 1, que es el tratamiento, recuerde que 1 es el tratamiento, menos el promedio 2, que sería el control, me da de 0. Vamos a copiarlo bien, de 0.074 a 0.101. Listo. Entonces, número 1. Ya habíamos detectado las diferencias significativas a nivel global, a nivel, digamos, conjunto, a nivel simultáneo. Entonces, ¿dónde están esas diferencias? Entonces, ahí, ¿qué debería hacer uno? Pues variable por variable, aplicar esta fórmula que hace referencia a los intervalos de confianza para casos particulares. Lo hicimos con engagement. Después de haberlo hecho con engagement, únicamente con engagement, porque ya lo había hecho antes así, si usted quiere hacerla con todas las demás lo puede ver, vemos que el intervalo de confianza me da de 0.07 a 0.10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo hago el dibujito, aquí está el 0, que es mi punto de referencia. El intervalo de confianza me da desde 0.07 hasta 0.10. Bueno, 0.101. ¿Qué quiere decir eso? Con una confiabilidad del 95%, luego de tener en cuenta toda la información de manera simultánea para calcular los márgenes de error, se concluye que la diferencia entre el promedio, entre los promedios de tratamiento y control a nivel de engagement se encuentra entre 0.7 y 0.10. Y bueno, y en últimas, ¿qué significa? ¿Que el intervalo pasa por 0? No, no incluye el 0. Como el intervalo no incluye el 0, que es el punto de referencia, véalo aquí, entonces existen diferencias significativas a nivel de compromiso del cliente en términos de control y tratamiento. ¿A favor de quién? De tratamiento, ¿no? Porque recuerde que μ1 es el tratamiento y μ2 es el control, y si a una cantidad le quito otra y ambos extremos me dan positivos, pues quiere decir que la primera cantidad es mayor que la segunda, ¿no? Entonces, a nivel de engagement, solamente con esta primera característica ya detecté diferencias significativas. ¿Será que existen diferencias significativas para la segunda variable? Pues bueno, es volver a repetir este intervalo, pero con el otro. Es todo. Entonces, si usted lo quiere hacer después, no lo voy a hacer ahora para no perder tiempo,
en lugar de engagement, pues póngale balance o póngale frustration o lo que sea. Para, si quiere detectar las demás, ¿no? Ya por lo menos a nivel de engagement ya sé que sí hay. ¿Por qué sé que sí hay? Porque el intervalo de confianza particular no pasa por el 0. Y como no pasa por el 0 y ambos límites son positivos, entonces existen diferencias significativas a través de los dos grupos a favor de tratamiento. A favor de tratamiento. O sea que de alguna manera el estímulo sí está aumentando el promedio de el nivel de compromiso del comprador, pues. Listo. Juan Camilo, quiero ver si existen diferencias a nivel de excitement. Entonces, pues bueno, puede volver a hacer lo mismo, pero con excitement. Es todo. Y mire que, y de pronto un poco para redondear la idea que tenía Viviana, y era, mire que esto ya es particular. O sea que si aquí yo tuviera, por ejemplo, PIB, entonces aquí yo ya estoy haciendo mi interpretación con las unidades del PIB, ¿no? Si aquí yo estoy trabajando con Gini, entonces aquí sería un intervalo de confianza, pero con las unidades de medición que usa el Gini, que son puntos porcentuales. Que si aquí estoy utilizando pues, la variable ingresos, entonces aquí este intervalo de confianza es para unos ingresos. O sea que variable por variable, unidad de medición por unidad de medición, ya puedo detectar dónde están las diferencias. No solamente globales, sino particulares también. Es eso. Por último, y ya con esto termino la sesión, hago referencia a lo que me decía Jaime hace un segundo, y es, creo que sí fue Jaime el que me dijo, Juan Camilo, si esto de la normalidad es tan importante, ¿por qué no lo hacemos de primero? Más bien deberíamos rectificarlo deberíamos rectificarlo de primero. Y sí, estoy de acuerdo, deberíamos haberlo rectificado de primero. Muy bien, entonces vamos a hacerlo en este momento. Ya lo hice al final, ya que vamos a hacerlo al final. En el caso univariado, en el caso de tener una sola variable, cuando yo tengo una sola variable, nosotros trabajamos en las sesiones anteriores con la prueba de Shapiro-Wilk para detectar, para probar la normalidad, prueba de Shapiro-Wilk. Existen muchas otras, esta es una muy popular. Cuando yo tengo múltiples variables, porque tenemos un caso multivariado, ¿no? Cuando yo tengo múltiples variables, también existe una prueba al respecto. De hecho, existen varias pruebas. Aquí yo le hice una lista. Aquí hay una lista de todas esas posibilidades. Existe la prueba de Mardia, existe la prueba de Royston, existe la prueba, bueno, un montón de pruebas. Existe inclusive esa técnica con la chi cuadrado que vimos la vez pasada, pero esa es una prueba muy visual, entonces no me gusta mucho porque es una prueba que no tiene un p-valor. Entonces, vamos a implementar aquí en el código, lo tengo hecho aquí con la validación del modelo. Está hecha la prueba de Mardia y está la prueba de Durnik-Hansen también. Entonces están las dos pruebas. Vamos a hacerla con la de Mardia, por ejemplo. Usted puede hacer todas las que quiera, pues para validar el modelo, para efectivamente rectificar que todos nuestros valores P tienen sustento teórico y científico. Entonces, la prueba de hipótesis es básicamente la misma. H0 es que las variables siguen una distribución normal multivariada en este caso, múltiple o multivariada. Entonces, esa es la hipótesis nula, que la hipótesis nula es que sí se satisface el supuesto de normalidad. O sea que no hay diferencias significativas respecto a la normalidad. Y la hipótesis alterna es lo contrario, es que no siguen una distribución normal multivariada. Entonces, aquí uno cruza los dedos, en este punto, pues ya después de haber hecho todos los análisis, ya después de haber hecho todas las conclusiones, ya después de haber hecho todo, uno cruza los dedos para tener un valor P grande o pequeño. O sea, así ya en este punto uno debería entender un poco cómo funciona esto, digamos, a nivel técnico, mecánico, de si yo obtengo un valor P pequeño,
¿Estaré en problemas o no? Si yo obtengo un valor P pequeño, se me cae todo. Si yo obtengo un valor P pequeño, todo lo que dije fue mentira. Todo el procedimiento que hice no tiene sustento teórico, no tiene sustento estadístico, no tiene sustento cuantitativo. Pero si el valor P me da grande, o sea, superior a 5%, quiere decir que el supuesto de normalidad sí se cumple, por lo tanto las estructuras probabilísticas que asumimos en los estadísticos de prueba son válidas, por lo tanto nuestros valores P son confiables, por lo tanto todo tiene sentido. Entonces vamos a verlo. Obviamente las fórmulas relacionadas con estas pruebas no las puse ni siquiera. Es decir, yo debía haber, siendo más juicioso, yo debía haber puesto como todas estas fórmulas, pero la verdad no lo hice. Simplemente voy a cargar el paquete, la rutina, que se llama la rutina MNB. Es una rutina muy popular en R que hace esto. Recuerde que solamente la debe cargar una vez, pero e instalarla una vez. No tiene que hacerlo múltiples veces. Esta sí es una rutina, esta es multivariate norm. Entonces no tiene que hacerlo muchas, no tiene que, ¿cómo se dice? Cargar esto múltiples veces, una sola vez lo hace y ya. Y es una de las rutinas más utilizadas en R para chequear la normal multivariada. Entonces, vamos a chequear el primer conjunto de datos, el del tratamiento, con la prueba de Mardia. Vamos a ver eso. Existen múltiples pruebas. La verdad es que todas tienen el mismo propósito. Es eso. Entonces, vamos a verlo. Ahí ya cargué la librería, eso que salía en rojo no era un error, simplemente eran como los mensajes los mensajes para los cuales se construyó el paquete, la rutina. Entonces vamos a ejecutar esta primera y es, coja los datos del tratamiento y evalúe la prueba de multinormalidad con la alternativa que nos da Mardia, que esta es una alternativa ya más bien vieja, esta ya tiene bastantes años, yo diría que más de 50. Entonces vamos a verla, vamos a ver los resultados. Aquí no los da, bueno, aquí hay un montón de cosas. De hecho quisiera a ver un segundo, si quiero ver en cuáles valores P me quiero concentrar. Permítame, miramos un segundo la prueba y hacemos la comparación de una vez con la prueba con la prueba ahora se me olvidó, de Durnik-Hansen. Vamos a ver esta también y vamos a comparar. Entonces, bueno, aquí sí, vamos a empezar con esta con la de Durnik-Hansen. Mire, la prueba le bota muchas cosas. La prueba, la rutina le prueba muchas cosas. En la que yo me fijo en la primera, es en esta. Entonces, en la de este M es de multivariado, ¿no? Me da un valor P del 9%. Ni siquiera voy a mirar el estadístico. Mire, me da el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es de 18. Los grados de libertad son 12. Perfecto. Es un estadístico de prueba E. Ya no es F, sino E. Bueno, bien. Voy a mirar el valor P. Me da del 9%. Me da del 9%. O sea que a nivel global existe evidencia estadística para rechazar la multinormalidad, para poner en duda, para decir que la distribución normal multivariada no se cumple. 9%. Entonces la respuesta es no, no rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el 9% claramente, el 9% es un valor grande en relación con el ¿En relación con el qué? En relación con el 5%. Entonces, como el valor P me da del 9%, que es mayor que 5%, no existe suficiente evidencia para rechazar la multinormalidad. Por eso aquí le aparece yes. Súper. Muy bien. Ahora, esta prueba, la de Durnik-Hansen, también lo hace individualmente. Individualmente, mire que en algunos casos sí, en algunos casos no. Pero en realidad a mí no me interesa, porque lo que me interesa es la normalidad a nivel global, ¿no? Solamente aquí por información le muestra a las demás. Que para engagement sí se satisface la normalidad, para frustración no, para meditación no, pero
Para las otras sí. A nivel global sí. A nivel global sí. Entonces, listo. Digamos que el supuesto de normalidad sí se satisface. Ahora, bueno, aquí hay algunas estadísticas descriptivas. Es más, no sabía que las arrojaba. Les bota los promedios, les bota las desviaciones estándar, las medianas, el mínimo, el máximo, los cuartiles, el sesgo y la kurtosis. Perfecto. Pero digamos que esto en últimas, estos estadísticos descriptivos que ya habíamos hecho la sesión anterior, pues bueno, eso sí ya, si los quiero utilizar para algo, pues bueno. La verdad, a mí en este punto únicamente me interesa este valor. Punto. Entonces ya una prueba me ratifica mi concepto de multinormalidad. Perfecto. La de Mardia hace exactamente lo mismo. La de Mardia hace exactamente lo mismo. Entonces, mire esto. La de Mardia hace la multinormalidad teniendo en cuenta dos características muy propias de la distribución normal, que es el sesgo y la kurtosis, o sea, la simetría y el apuntamiento. Y por un lado, algo que de alguna forma no me gusta en este punto es que, por un lado, la kurtosis dice que no hay ningún problema con la kurtosis. Con la kurtosis, o sea, el grado de apuntamiento a nivel multinormal está perfecto. Pero el sesgo tiene un problema. ¿Por qué? Porque mire que el valor P me da de 0.02. O sea que, como aquí no aparece sí y sí, entonces Mardia me dice que, ojo, la normalidad se puede poner en duda. Mardia me dice que se puede poner en duda. Entonces aquí, ¿qué hago yo? Aquí lo que hago yo es haber corrido varias pruebas de multinormalidad. Entonces, la verdad es que no tengo razones para dudar de la multinormalidad porque una de las pruebas me dice que no hay ningún problema y la otra, la de Mardia, solamente pone un aspecto en duda. Entonces, digamos que la gran conclusión es que el tratamiento, no hay suficiente evidencia estadística en la muestra para descartar la multinormalidad del tratamiento. Número uno, eso. Punto. Juan Camilo, pero mire que la de Mardia aquí en el sesgo dice que puede tener problemas. Sí, está bien, pero tengo otra que ratifica que sí. Y como la kurtosis, o sea, el grado de apuntamiento multinormal no tiene problema, pues la verdad, no me voy a complicar la vida. Ahora, mire que este no está basado en un 5% de significancia. Al 1% se tiene que sí, ¿no? Al 1% no hay dudas para establecer lo de la multinormalidad. Pero bueno, eso sería jugar un poco con el valor P, lo cual Pero, no... profe, si la significancia fuera del 10%, entonces sí estaríamos perdidos. Si la significancia fuera del... Claro, excelente observación. Y es como lo que muy buena cosa. Esto me deja, ese comentario me deja muy contento porque quiere decir que estamos en la misma página. Jugar con los niveles de significancia, así como yo dije, al 1%, al 1% no hay ningún problema. Al 1%, porque mire que me da del 2 y 2 es mayor que 1, no hay ningún problema. No vale la pena ponérselo a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya dije al principio de mi investigación que 5% era mi significancia y se acabó. Al 10%, incluso sigue habiendo problemas, ¿no? Y es más, al 5% hay problemas, ¿no? Pero bueno, básicamente voy a basar mis resultados y mi comprobación empírica de mi multinormalidad con la prueba de Dorrit Hansen y en la prueba de kurtosis de Mardia. Valdría la pena, sería chévere ver, no sé, tal vez correr la de Royston, toca ver cómo se hace, no la tengo preparada, y ver si hay algún lío. Pero, dos grandes mensajes. Primero, no está bien que yo diga, ay, al 1 sí, pero al 5 no, o al 10 no, pero al 1 sí, no juguemos con los niveles de significancia. ¿Por qué? Porque eso pues es básicamente jugar con la confiabilidad y por lo tanto con la ética del estudio, ¿no? Basemos nuestras conclusiones más allá del nivel de significancia
en que tenemos una prueba que ratifica nuestros hallazgos. Punto. Que es una prueba que ya ha sido ratificada, que ya ha sido demostrada, que ya ha sido utilizada. Bien. Mardia puede poner en duda el sesgo, súper, pero tengo otra que me dice que no. Entonces, bien, al 1% inclusive no la rechazaría, entonces no me voy a poner a pelear con las conclusiones de mi estudio con Mardia. Veamos qué pasa con el control. Veamos qué pasa con el control. Con el control, vamos a ver primero la de Durnick, entonces vamos a ver la del control. Súper. El control tenemos un valor P del 69%. ¿Al 69% debería rechazar la hipótesis nula? No, porque el 69% es claramente superior al 5 totalmente. O sea que nuevamente para el control tengo una comprobación empírica de que sí existe evidencia, sí existe normalidad multivariada, ¿no? Vamos a ver Mardia, simplemente por curiosidad y ver qué pasa. Vamos a ver Mardia. Mardia me dice, en este caso, ambos que sí, tanto sesgo como kurtosis, entonces tanto el sesgo como el apuntamiento de la normal multivariada están ok, entonces no hay ningún problema. Entonces, la gran conclusión es, control al 5% de significancia, control al 95% de confiabilidad, satisface sin lugar a dudas el supuesto de normal multivariado. Las dos pruebas que trabajamos lo ratifican. Tratamiento al 5% de significancia, al 95% de confiabilidad, que fue nuestra confiabilidad que establecimos al principio del estudio. No existe ninguna evidencia con Durnick de que no se satisface el nivel de la normalidad. Mardia pone en duda la kurtosis, pone en duda el sesgo, no la kurtosis. Entonces, no, basado en los resultados de estas dos pruebas, no tengo motivos suficientes para dudar que mis resultados sean válidos, que mis resultados sean concluyentes. Concuerdo con lo que me decía Jaime hace un segundo de debí haber hecho esto al principio y la verdad es que si yo lo hago al principio y veo Durnick ya tengo, mejor dicho, con Durnick tengo la evidencia suficiente para seguir adelante. Listo. Y el gran mensaje inclusive de la primera semana, si yo me voy con el 5%, me voy con el 5% y se acabó. Súper. Último comentario y con esto finalizo esta sesión. ¿Qué pasa, Juan Camilo, si la normalidad, supongamos que el tratamiento, tanto Mardia como Durnick, como todas las pruebas la rechazan y no tengo forma de sustentar la normalidad en el tratamiento? Entonces, la primera cosa es, todo lo que hizo no sirve. Todo lo que hallamos no está bien. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Si por algún motivo la normalidad no se satisface, usted tiene, digamos, un par de alternativas fáciles. Primera alternativa, trate de recopilar más datos. Entre más datos tenga, los métodos son más robustos a la falta de normalidad. Número uno, eso. Entonces, si usted tuviera muestras más grandes, no sé, de 50, por ejemplo, si la normalidad no se satisfajera, no satisface, bueno, no sé cómo se diga, si la normalidad no se tiene, entonces, como los tamaños de muestras son grandes, existe evidencia estadística para justificar que los métodos se podrían utilizar. Así la normalidad no se tuviera. Pero eso es para muestras grandes. Número uno, eso. Número dos, supongamos que usted no puede tomar más datos y que ya su presupuesto se acabó, no tiene más tiempo, ya estos son los datos que son, no tiene normalidad. ¿Qué hago? Yo lo primero que haría es coger todas las variables y transformarlas en escala logarítmica, porque lo que hace el logaritmo es estabilizar las variables y poder comunicar todos mis resultados, hacer la comparación en otra escala y aplicar lo mismo en ese sentido. Eso es lo que se hacía hace unos años cuando los computadores no estaban muy desarrollados. ¿Por qué? Porque lo único que se tenía a la mano era este tipo de pruebas. 3.
Supongamos que usted no quiere trabajar en escala logarítmica, supongamos que usted no puede tomar más datos. Existe otro método que se llama, no lo vamos a cubrir aquí porque en realidad es un poquito más complicado y requiere más tiempo, pero se llama Bootstrap. Bootstrap, así se llama. Este método de análisis no requiere el supuesto de normalidad. No requiere el supuesto de normalidad. Lo que sucede es que necesita un poder computacional mucho más fuerte. O sea, como que los cálculos que tiene que hacer el computador para poder aplicar este método son muchísimo más intensivos. Por eso es que hace unos años no se podía hacer, porque los computadores no estaban lo suficientemente desarrollados para poderlo aplicar. Entonces, si en algún momento usted no puede trabajar con muestras grandes o no quiere trabajar con los datos transformados y la normalidad no se satisface, le toca buscar y leer cómo hacer esto del Bootstrap. A mí esto me parece que es como de lo más novedoso en estadística y lo más reciente en estadística en los últimos años. De hecho, en el paper con Luis que les comenté la vez pasada, tuvimos que utilizar Bootstrap porque la normalidad no se satisfacía. Y último comentario. Así como trabajamos con los promedios, alguien hubiera podido trabajar, en lugar de trabajar con el vector de promedios, hubiera podido trabajar con el vector de medianas. También se puede. Supongamos que usted tiene observaciones pareadas, es decir, observaciones donde tiene un pre a una intervención y un post. También existe el método. Supongamos que usted tiene varios grupos en lugar de dos. También existe el método, se llama MANOVA. Supongamos que usted quiere hacer predicciones y establecer diferencias a nivel de correlaciones, pero ya con un propósito explicativo. Vamos a ver la regresión. Entonces, mi punto es, lo que vimos hoy aplica a dos grupos. Juan Camilo, ¿qué pasa si tengo múltiples? Pues básicamente es lo mismo, solamente que usted tiene que actualizar sus fórmulas por medio de lo que se llama MANOVA. Eso le permite a usted comparar múltiples medias, no solamente dos. Eso de múltiples medias también se basa en el supuesto de normalidad, así que usted tiene que tener cuidado con eso. Supongamos que usted tiene una intervención y quiere ver pre-post. Pues le toca ver las fórmulas para observaciones pareadas. Y lo puede buscar así en Google literalmente, observaciones pareadas múltiples. El procedimiento es el mismo, solamente que las fórmulas se cambian. Y por último, siempre, mire los supuestos del modelo. Todos y cada uno de los supuestos, todos los métodos en estadística, todos tienen supuestos. Todos. Todos se basan en algún tipo de condición. Absolutamente todos. Siempre esté pendiente de cuáles son los supuestos, así como en este caso era normalidad, para evaluarlos, porque si no se cumplen, todo lo que usted concluya, todo lo que usted responda, se cae. Y obviamente usted no quiere que en medio de su disertación doctoral o de su paper o de lo que sea, le digan, bueno, ¿dónde están los supuestos de este modelo? ¿Se cumplen o no se cumplen? Si usted no hizo eso, todo eso siempre se incluye en un apéndice, todo eso se incluye en algún suplemento, todo eso siempre se hace. Luis tiene varias experiencias en ese sentido, de mandar papers y que les digan, bueno, necesitamos la evidencia empírica de que eso se satisface, porque si no, no se lo publica, punto. Él me ha comentado varias alternativas. Sí, César me pregunta que si el Bootstrap también tiene supuestos. Sí, Bootstrap no tiene supuestos distribucionales como la normalidad, pero requiere que el algoritmo se implemente muchísimas veces. Bueno, no voy a ir sobre los detalles, pero la implementación computacional del algoritmo requiere un número de repeticiones muy elevada. Entonces, si ese número de repeticiones no se hizo, entonces se caen las conclusiones. Todos los modelos en estadísticas tienen un pero. Como, si se cumple esto, entonces puede hacer esto. Entonces, por eso es que en todos los modelos que usted implemente, asegúrese que usted lo lee. ¿Para qué? Para que no haga el oso de
bueno, más que el oso, para que no sufra las consecuencias de que, no, pues si no se cumplen los supuestos, entonces todo lo que usted me dijo es mentira, se acabó. Listo. Con esto concluyo la sesión de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos veríamos la próxima clase.